Mis queridos estudiantes del cuarto grado de secundaria, reciban lo afecto de parte del profesor David. Un abrazo a la a ustedes, a dar inicio a una nueva ritual, recordando que debemos dar nuestra quedar en el más tiempo posible dentro de nuestras casas, hasta que por lo menos esta pandemia disminuya y deje de afectar a los seres humanos. Mis queridos estudiantes, saludos, un abrazo efusivo por esta ventana virtual. Bienvenidos a la 10ª sesión de Historia Universal. Ubicación de nuestro tema de hoy, muchachos, abarca en el libro desde la página número 53 hasta la página número 57. Tomamos el capítulo número 11 que se refiere al tema del conflicto árabe-israelí. Aquí tenemos la mención de dos nombres, uno el primero árabe y el otro israelí. Y estos temas lo vamos a hoy día aclarar con explicaciones precisas sobre lo que es y representa el conflicto árabe-israelí en plena Guerra Fría. Este conflicto, mis queridos estudiantes, aún continúa y está vigente como tal. Por esa razón, vamos a ver por qué razones este conflicto aún se mantiene en pie en la actualidad. Aquí vemos una acción, una de las tantas acciones que conlleva enfrentar a los seres humanos que habitan tanto el espacio árabe como el espacio israelí. Y vamos a ver por qué razones hay un enfrentamiento entre ambos territorios. ¿Ya? Entonces, voy a explicar con detenimiento en esta sesión de aprendizaje, mis queridos estudiantes, elaborado por mi persona, por el profesor David Guamán Manrique, explicar este proceso. Cómo es que se ejecuta la guerra árabe-israelí. Primero, muchachos, los países árabes. Vamos a conocer quiénes son los países árabes. Para empezar, los países árabes son todos aquellas naciones que de una u otra forma han recibido la influencia, la conquista ¿de qué? La conquista de Arabia Saudita. Y es decir, que Arabia Saudita va a llegar a diferentes naciones en las que los va a conquistar, va a imponer su idioma y su religión. Cualquiera de ellos, los que hablan árabes, son pertenecientes al mundo árabe. Los que profesan la religión musulmana también pertenecen al mundo árabe. Entonces, en ambos casos, las dos cosas se dan, ¿no? Es decir, hablan el árabe y al mismo tiempo también profesan la religión musulmana. Vamos a ver cuáles son esos países árabes. Acá dice, ¿no? Explico eso. Se consideran países árabes a los que forman parte de la Liga Árabe, aunque algunos de ellos no sea mayoritariamente la población de lengua árabe. ¿Quiénes son? Arabia Saudí, acá dice, no, o sea, si así no hablaran árabes, pero sí practican la religión musulmana, ya son considerados países árabes. ¿Quiénes son? El de la matriz, ¿no? Arabia Saudí, Argelia, Bahrein, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Irak, Islas Comoras, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos y Sahara Occidental, o sea, el desierto de Sahara en África, anexionado por Marruecos, Mauritania, Omán, Palestina, ya ojo con Palestina, ya este territorio de Palestina hay que tomar en cuenta, muchachos, ya Palestina, Qatar, Siria, Sudán, Túnez, Yemen, Somalia y Djibouti. No es apropiado denominar árabes al resto de los países. Todos estos países que acabo de mencionar o hablan la lengua árabe o practican la religión musulmana. O las dos cosas. Uno de los dos, o hablan árabe o practican la religión musulmana. O las dos cosas al mismo tiempo. Mundo árabe. ¿Dónde están ubicados estos países del mundo árabe? Miren, fíjense, aquí está Mauritania, Sahara Occidental del Marruecos, Argelia, Túnez,
Libia, Egipto, Sudán, casi prácticamente Somalia, ¿ve? El norte de África. Y en Medio Oriente están Yemen, Omán, Arabia Saudí, Irak, Jordania, Siria y Líbano, acá chiquitito Líbano, muchachos, ¿ya? Entonces, acá es la Asociación de Nueva Palestina, ¿ya? La Nueva Palestina, o sea, esta es Palestina, acá está, de Jordania está Palestina, acá, muchachos. Todos estos son mundos árabes. Hay que tomar en cuenta Palestina, jóvenes, ¿ya? Ya, del mundo palestino, esta partecita al norte de Jordania. Palestina va a ser el territorio que va a generar la guerra árabe-israelí. ¿Y por qué razón? ¿Saben por qué? Porque Palestina, que pertenece al mundo árabe, muy antiguamente se llamaba el Canaán. Canaán. ¿Se acuerdan de Canaán? La tierra prometida. Aquella tierra que Moisés, al momento de sacarlos de la esclavitud de Egipto, los llevan, es decir, acá, desde Egipto, de acá de Egipto, traslada a su pueblo hebreo, cruzando el Mar Rojo. ¿Se acuerdan cuando cruzan el Mar Rojo? Levanta la vara y ¡pum!, divide las aguas del Mar Rojo, cruzan el Mar Rojo, es decir, de acá se vendrían, muchachos, vamos a ver, miren, ve, acá, suponiendo, tengo yo acá de Egipto, parte Moisés de Egipto, ¿cierto? Y llega aquí al Mar Rojo y dijo Dios, ¿y ahora qué hago? Dios le dijo, levanta tu vara y vas a ver lo que pasa. Levantó su vara y brum, se abrió el Mar Rojo y cruzó el Mar Rojo. Y del Mar Rojo continuó hasta llegar a Palestina, que se llama Canaán. Pero recuerden que Moisés no logró entrar a Canaán, ¿cierto? ¿Y a quiénes llevó de Egipto a Palestina? Los llevó al pueblo hebreo que era esclavos, que estaban esclavizados en Egipto. Este pueblo hebreo se estableció en Palestina. ¿Ya? Vamos a ver luego después qué sucede, muchachos. Lo que va a suceder es lo siguiente, ¿ve? Entonces, decimos, ¿existía el territorio de Israel? Dice acá, lamentablemente, luego de que Moisés condujera al pueblo hebreo hacia la tierra prometida o Canaán, hoy Palestina, Israel, o sea, hoy día, muchachos, es Palestina e Israel. Los hebreos, que eran israelíes y judíos, fueron despatriados y expulsados de su territorio. Es decir, cuando ellos llegaron al Canaán, se establecieron en el Canaán. Pero ¿quiénes los despatriaron? Los sacaron de ese pueblo, los castigaron, fueron los romanos. El imperio romano, en el siglo I de la Edad Antigua, los romanos logran botarlos a los israelíes y judíos de Palestina. Y todos ellos fueron a ocupar, dice, ellos se esparcieron por distintas partes del mundo, principalmente por Europa. Y a esto se le llama la diáspora judía. Prácticamente los dejaron sin territorio, muchachos. Es decir, Israel en la diáspora judía se queda sin territorio. ¿De dónde lo sacaron? De Palestina. Pero no significa de que los judíos israelíes, llamados hebreos, al sacarlos de Palestina, no significa, muchachos, de que en Palestina nadie se quedó. Se quedaron los árabes, es decir, los que no eran judíos y los que no eran israelíes, sino que eran árabes, se quedaron en Palestina. Prácticamente Palestina quedó en manos de los árabes. O sea, era el mundo árabe palestino. ¿Se está entendiendo? Ojalá. Ahora, regreso de los judíos a Palestina. ¿Cómo van a regresar a ese territorio que fueron despojados? Muchachos, en la presente sesión aprenderemos cómo se marcó el regreso de los judíos a Palestina, su antiguo territorio, después de haber sido expulsados de allí. Esto significa que los judíos volvieron a ocupar su antiguo territorio, que ya era ocupado por habitantes árabes. Es decir, los botaron de Palestina y Palestina se quedó en poder de los árabes. Pero años después, los judíos van a regresar a Palestina.
y van a volver a ocupar este territorio que ya estaban metidos los árabes, ya ve. Entonces, el nuevo territorio de Israel se va a meter en el corazón, ¿de dónde? En el corazón de los árabes. Pero en realidad eran también el territorio de los hebreos, ¿no? O sea, de los israelíes y judíos. Y vamos a llamarle de los judíos. Los judíos regresan a Palestina. Al regresar a Palestina van a ocupar este territorio de acá. Y dice, los judíos volvieron a ocupar su antiguo territorio, Palestina. Pero donde ya vivían los palestinos árabes, ¿eh? Israel estuvo en medio de varios países árabes y peligrosamente rodeado por ellos. Es decir, todos los judíos volvieron a Palestina y lo llamaron Israel. ¿Ya? Israel. Entonces, ¿en medio de quiénes estaba? En medio de Egipto, ¿ve? Egipto era un país árabe. Jordania, país árabe. Siria, país árabe. Líbano, país árabe. Entonces, en medio de esto, y acá estaba Cisjordania, en esta parte gris de acá que voy a encerrar, muchachos, esto también es Cisjordania, que luego va a ser capturado por Israel. Y acá esta partecita de acá que voy a encerrar, esto es la franja de Gaza, que no le pertenecía a Israel, pero que después lo va a capturar. ¿Ya? Entonces, Israel estaba en medio de países, de varios países árabes. Y al mismo tiempo regresó a Palestina, que ya estaba ocupado por palestinos árabes. Entonces, los palestinos árabes, al regreso de los judíos, van a sentir malestar y van a sentir incomodidad. Van a decir, ¿por qué vuelven estos judíos? ¿Por qué no se van de donde vinieron? Y ahí va a empezar el conflicto árabe-israelí. Veamos, muchachos, cómo sucede este hecho. Dice acá, antecedentes del conflicto árabe-israelí. La diáspora. Entendamos qué es diáspora, muchachos. La diáspora, los judíos fueron expulsados de la tierra prometida por los romanos en el siglo I. Acá comenzamos. Se quedaron sin patria. Eso es diáspora, ¿ya? Ahora, su situación de Palestina. ¿Cómo queda Palestina cuando los hebreos o judíos se fueron expulsados? Palestina era la tierra prometida, o Canaán. Expulsados los judíos, quedó enteramente ocupada ¿por quiénes? Por los palestinos árabes. Los palestinos árabes se apropiaron de Palestina. No es que se apropiaron, ya vivían ahí. Y cuando llegaron los hebreos a esa tierra, empezaron a convivir tanto judíos israelíes con palestinos árabes. Pero cuando lo sacaron, cuando sucedió la diáspora, Palestina quedó solamente en poder de los palestinos árabes. El antisemitismo. ¿Por qué cosa se llama? ¿Qué significa antisemitismo? Hay que recordar, muchachos, la historia de Israel. Israel va a descender de un pueblo pequeño llamado semita, los semitas. Este pueblo pequeño de los semitas es la planta germinal, el origen del pueblo hebreo. Entonces, ¿de dónde descienden el pueblo hebreo que después fueron los judíos? Los judíos descienden del pueblo semita. Y todos los que estaban en contra de los judíos que descendían de los semitas eran considerados antisemitismo. Dice acá, en la mayoría de los países europeos, en el siglo XIX, muchachos, se intensificó el odio hacia los judíos. ¿Ya por qué se llama antisemita? O sea, odiaban a los judíos que eran de origen semita, antisemitismo. Fueron perseguidos y expulsados de diferentes países europeos. ¿Qué quiere decir? No los querían a los judíos dentro de Francia, Alemania, Inglaterra, de España, de todos estos países, Italia, fueron expulsados los judíos. Y si fueron expulsados, entonces, ¿qué camino les quedaba? ¿Volver a dónde, muchachos? ¿Volver a dónde? Volver a Palestina, ¿no? Volver a Palestina. Entonces, muchachos, eso quiere decir que
al volver a Palestina, al ser votados de Europa, entonces, ¿quiénes van a ser fastidiados? Los árabes palestinos. Obligados a volver a Palestina, ¿ve? ¿No? Eso es lo que le decía, muchachos. Los expulsados solo tenían un camino: volver a su antiguo territorio, que era Palestina, y ocupado por árabes musulmanes. Ahora, ¿quién fue Theodore Herzl? Theodore Herzl fue, muchachos, el que fundó la Organización Sionista Mundial en 1897. Sus intenciones fueron las de resolver el problema de los judíos, pero regresando a Palestina. Es decir, Theodore Herzl pretendió solucionar el problema de los judíos, pero diciéndoles: regresen a Palestina, y cuando vuelvan a Palestina debe crearse una nación independiente para ustedes, los judíos. Ese fue el papel de Theodore Herzl. Y ahora dice acá, Organización Sionista. Aquí vamos a ver qué significa sionista, muchachos. El sionismo. ¿Qué es el sionismo? Para entender el mensaje de Theodore Herzl, el sionismo, muchachos, dice, es un movimiento político nacionalista que propuso desde sus inicios el establecimiento de un Estado para el pueblo judío. Es decir, crear el Estado judío. ¿Pero en dónde? En la antigua tierra de Israel. ¿Cuál era la antigua tierra de Israel? Palestina. Promotor y responsable, en gran medida, de la fundación del Estado de Israel. Entonces, muchachos, el sionismo va a luchar, o sea, todos los que eran sionistas eran los que estaban de acuerdo con las ideas de Theodor Herzl en volver ¿a dónde? En volver a su patria, Palestina. Entonces, por esa razón, estoy grabando, Willy, por esa razón, muchachos, entendemos que la fundación de Israel va a venir a sugerencia de Theodor Herzl, de las ideas de Theodor Herzl, de volver a Palestina, y ahí, esa idea de volver a Palestina es la idea política llamada el sionismo. Entonces, ¿a quiénes se les llama sionistas? A todos los que sueñan con volver a Palestina y a establecer el Estado judío independiente y libre. Arthur James Balfour. Ahora, yo no sé si está correctamente pronunciado, pero es Arthur James Balfour. No sé si será así también. Ya, en español, Arthur James Balfour. ¿Quién fue este señor? Muchachos, el primer ministro inglés que en 1917 se preocupó de la situación de los judíos. Propuso la idea de que los expulsados regresen a Palestina y dentro de ella establecer un hogar nacional judío. Es decir, que vuelvan todos los judíos que están siendo votados de España, de Italia, de Alemania, de Francia, de Inglaterra, los votan. ¿A dónde van a ir estos? Entonces Arthur James Balfour propone establecer un hogar nacional para los judíos, que se haga un Estado judío tal como proponía ¿quién? Este señor, Theodore Herzl. Entonces, Arthur James Balfour va a proponer un hogar nacional judío dentro de Palestina. Y considerando que si ya era habitado por palestinos árabes, no hay que dañar ni perjudicar a los habitantes palestinos árabes que ya están viviendo en dicho espacio. Hay que respetar a los palestinos árabes, pero al mismo tiempo, en esa misma Palestina hay que crear el hogar de los judíos, un Estado judío. Esa era la idea de Arthur James Balfour. Inglaterra asume el control de Palestina. Entonces, cuando ya llegan los judíos a Palestina y empieza a disputarse la posesión de esas tierras entre judíos y árabes, Inglaterra asume el control de Palestina. Tras la aprobación de la Sociedad de Naciones, institución universal que se fundó después de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra tomó el control de Palestina. Antes de llegar a solucionar el problema de los judíos, esta administración hizo casi nada. No ayudó en nada Inglaterra al problema de los judíos. Los judíos ocupan Palestina, muchachos. Después de la Primera y durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos ingresaron a Palestina en grandes cantidades. Como venían de Europa,
tenían mejores conocimientos y tecnología. O sea, es decir, eran más capacitados que los árabes que vivían en dicho lugar. Como los judíos, al europeizarse, al tecnificarse y al conseguir nuevos conocimientos científicos, con todo esto eran superiores a los árabes palestinos y ellos ocuparon Palestina. Eso despertó los celos del mundo árabe, ¿no? Los celos del mundo árabe, muchachos, que por medio del cual, ¿qué sucedió? Entonces ya se germinaba un enfrentamiento entre árabes y judíos. Ya está, listo, los judíos volvieron a Palestina y están desplazando a los árabes palestinos. Y eso los árabes dijeron, no lo vamos a permitir. Por esa razón, muchachos, sale la figura de David Ben Gurión. ¿Quién fue David Ben Gurión? Hay que recordar en la historia de Israel, muchachos. David Ben Gurión fue un líder judío que logró proclamar la independencia de Israel. Proclamó la creación e independencia del Estado de Israel un 14 de mayo de 1948. Inglaterra perdió el control de Palestina y se retiró de la zona. Los árabes palestinos, apoyados por el mundo árabe, decidieron declararle la guerra a Israel, el nuevo Estado. Es decir, Ben Gurión ya independiza, crea primero al Estado de Israel dentro de Palestina y declara su independencia. Y ahora con esta independencia, muchachos, hacen a un ladito, no los consideran dentro de este territorio a los árabes palestinos. Los árabes palestinos fueron arrinconados dentro del territorio de Palestina. Ahora, ¿qué territorio ocupó Israel? Primero, muchachos, al proclamar su independencia, Israel ocupó la zona de color blanquito. Solamente toda esta parte de acá. Toda esta partecita blanquita. Oh, se me fue la mano, pero no importa. Toda esa parte blanquita, muchachos. ¿Ya? Ahí ocupó Israel esa zona. Entonces, muchachos, vamos a permitir borrar esto. ¿Ya? Decimos entonces, ¿qué zona logró ocupar Israel? La zona de color blanquito. Toda esta partecita de aquí que va hasta aquí. Solo eso. Se encontraba rodeado de países pertenecientes a la Liga Árabe. ¿Quiénes eran los de la Liga Árabe? Arabia Saudita, Jordania, Egipto. Egipto, que era propietaria de esto de acá. Era dueño de la península del Sinaí, que años después Israel se lo va a quitar a Egipto. Pero después, posteriormente, Egipto va a tener posesión nuevamente de la península del Sinaí. Cisjordania, que no era de Egipto, Cisjordania, muchachos, ¿ya? No era de Egipto, también es un país árabe, ¿ya? Entonces, ¿ves? Cisjordania, país árabe. ¿Quién más? Líbano. Otro, Siria. Miren, Egipto, Arabia Saudita, Jordania, Cisjordania, Siria y Líbano rodeaban al territorio de Israel. Suponiendo que el mayor número de países que rodeaban a Israel, vamos adelantando algo. ¿Por qué? ¿Quién va a ganar esta guerra? Va a ganar Israel. ¿Por qué? Porque simplemente los israelitas o israelíes van a tener mayor conocimiento de ciencia y de tecnología. El poder de los pueblos estudiantes, entonces aquí con esta enseñanza vamos a dilucidar claramente que el poder de los pueblos se consigue ¿con qué? Se consigue con ciencia y con tecnología. O sea, con la educación. La educación es la mejor arma del desarrollo. Donde no hay ciencia avanzada, no hay tecnología avanzada, el pueblo es mísero, es subdesarrollado, pobre y explotado por otras potencias que sí son avanzados en ciencia y en tecnología. Por esa razón, Israel, el país más científico y tecnológico de esa zona, logró prosperar sobre el mundo árabe. Esta fue la causa de la guerra árabe-israelí. Los árabes no aceptaron la ocupación judía, ni mucho menos la proclamación de su independencia. Es decir, ¿cuál fue la causa de la guerra árabe-israelí? La proclamación de la independencia de Israel. Esa fue la causa. No les gustó a los árabes que Israel se creara como Estado judío
y encima proclame su independencia. Y se fueron contra Israel. Y se produjo la primera guerra árabe-israelí. ¿En qué tiempo? Entre 1948 y 1949. Acá hay un error. Muchachos, acá hay un errorcito. Es 1949. Ahora sí, estamos acá ubicados en donde, en la primera guerra árabe-israelí. ¿Dónde estamos? Ya pasamos esta partecita acá. ¿En qué tiempo se llevó a cabo la primera guerra árabe-israelí? Entre 1948 y 1949. Ubicación en el tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial. Y durante la Guerra Fría. Ejército israelí, comandada por David Ben Gurión, quien fue su presidente, quien formó un gran ejército israelí llamado la Haganá. La Haganá se llamaba el ejército de Israel. Los estados árabes lo conformaban Líbano, Siria, Irak, Reino de Egipto, Transjordania, opuestos a la creación del Estado judío. Fin de la Primera Guerra. Acabó en el año 1949. Los estados árabes fueron vencidos por los judíos. Israel se alzó con el triunfo. Y aquí, muchachos, cuando se alza con el triunfo en la primera guerra de Israel, acá es el que van a tomar posesión de la península del Sinaí y Cisjordania, más la franja de Gaza. ¿Ya? O sea, toman la península del Sinaí, Cisjordania y la franja de Gaza. Por eso acá se ve, ocupado por Israel tras la guerra de los 6 días. Vamos a ver más adelante la guerra de los 6 días, muchachos. Aquí, la crisis. Primero, vamos a ver. Acá dice, consecuencias. Israel agrandó su territorio, llegó a ocupar la península del Sinaí. Los árabes palestinos se refugiaron en la franja de Gaza y Jordania. O sea, los árabes se fueron arrimados a la franja de Gaza, o sea, acá, ¿no? Acácito, ve, en esta franja de Gaza, acá, muchachos, vuelvo a remarcar, aquí, en esta pequeña porción de tierra en la franja de Gaza, los árabes palestinos fueron replegados. ¿Y a dónde más se fueron? Y otro grupo se fueron a Jordania. ¿Ve? Después de la primera guerra entre árabes y israelíes. La crisis del canal de Suez. ¿Dónde queda el canal de Suez, muchachos? Ubicación geográfica. Primero vamos a ver, este es Egipto. ¿Ve? Egipto queda acá. Toda esta zona de acá, muchachos. Acá todo esto es Egipto, ya, todito Egipto, inclusive la península del Sinaí también, ya, toda esta península que posteriormente le va a quitar, ¿quién? Israel le va a quitar, ¿no? Israel le quita la península del Sinaí. El Mar Rojo es esto, muchachos, este es el Mar Rojo, ya, ese es el Mar Rojo. ¿Cuál es el canal de Suez? Es un canal construido por los humanos, abierto una brecha, van a abrir una brecha por acá, así. Abren una brecha para unir las aguas del Mar Rojo con las aguas del Mar Mediterráneo. Aquí está el Mar Mediterráneo, ¿ve? Mediterráneo sea, o sea, Mar Mediterráneo. ¿Y dónde está el canal de Suez? Ese es el canal de Suez, muchachos. Ahí está. Ese canal de Suez, hubo un problema con eso. El canal de Suez estaba bajo la propiedad y la administración de Inglaterra y Francia, muchachos. Egipto lo captura. Ya Egipto dice, muy bien, señores, como está en nuestro territorio, el canal de Suez no debe pertenecer a extranjeros. Hay que capturarlo. Entonces, ¿quién era el presidente de Egipto cuando deciden capturar el canal de Suez? Era Gamal Abdel Nasser. ¿Ya? Gamal Abdel Nasser, líder egipcio, decidió nacionalizar este canal ocupada por ingleses y franceses. Cuando lo ocupa, Israel va a reaccionar negativamente. Como era enemigo de Egipto, Israel va a reaccionar y se va a unir ¿a quién? A Francia e Inglaterra. Por eso el conflicto sale, dice, Inglaterra, Francia e Israel, ve, acá está Israel, ya está metido Israel, se unen para atacar a Egipto, que era árabe. Pero la intervención de la URSS y Estados Unidos, ya se mete acá, miren, se meten Estados Unidos y Rusia, pusieron freno a este hecho.
Pero al fin y al cabo, muchachos, ¿cuál fue la consecuencia? Egipto fue derrotada, pero se convierte en líder ¿de quién? Líder del mundo árabe. Como ya tuvo la bandera de querer recuperar al canal de Suez, que estaba bajo la administración de Francia e Inglaterra, dijeron, muy bien, Egipto piensa en favor del mundo árabe, y se convirtió en el líder de los árabes. Pero al mismo tiempo, muchachos, después de la crisis del canal de Suez, Israel va a aumentar su poder, ¿ve? Creció el poder de Israel y se creó al mismo tiempo. Cuando aumenta el poder de Israel, los palestinos que estaban arrimados, los árabes palestinos arrimados en la Franja de Gaza y en Jordania, decidieron formar la OLP. ¿Qué es la OLP? Organización para la Liberación de Palestina, es decir, un organismo que buscaba liberar a Palestina del odio y el pisotón de los israelíes. Se formó entonces la OLP. ¿Qué cosa es la OLP? Organización para la Liberación de Palestina, cuyo líder fue Yasser Arafat. Eso lo vamos a ver más adelante, muchachos. Acá dice, la guerra de los 6 días. Se produce una guerra entre el 5 y el 10 de junio de 1967. Israel se enfrentó en 3 frentes a los árabes. ¿Quiénes eran esos tres países árabes? Egipto, Siria y Jordania. A estos 3 en esta guerra de los 6 días les sacó la mugre Israel, porque ya les dije, Israel estaba más preparado tecnológicamente. Sus armas y su técnica militar o de guerra eran superiores a las de Egipto, Siria y Jordania. Y de todos los países países musulmanes árabes. Por esa razón, en esta guerra de los 6 días, gana Israel. Y transformó el tablero geopolítico de la región y muchos de sus efectos que aún se sienten. Cambió el mapa. Allá, muchachos. Las consecuencias. Israel se consolida como una potencia judía, no musulmana, en Medio Oriente. Medio Oriente en realidad está capturado por los musulmanes, pero dentro de un mundo musulmán grandazo está un pequeño mundo judío, pero poderosísimo, y es Israel. Israel multiplicó el tamaño del territorio bajo su control, al quitarle a Egipto, ve acá le quita, ¿qué le quita a Egipto, muchachos? La península del Sinaí, acá está, le quita la península del Sinaí, y la Franja de Gaza, que estaba ocupado por los árabes palestinos, los altos de Golán a Siria y Jerusalén este y Cisjordania a Jordania, es decir, Jordania pierde Jerusalén y Cisjordania. El mapa de Medio Oriente cambió más dramáticamente en junio de 1967 que en cualquier otro momento. El Consejo de Seguridad de la ONU, hay que recordar que el Consejo de Seguridad de la ONU se estableció después de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. El Consejo de Seguridad, una de las instituciones de la ONU, pidió a Israel desocupar los territorios invadidos. Oye, Israel, deja la península del Sinaí, deja la Franja de Gaza, deja los altos del Golán y deja Jerusalén. Y también suelta Cisjordania. Israel, te ordenamos. Pero Israel dijo, jajaja, jejeje, me río. Surge un líder árabe llamado, ojo, hay que recordar que Israel no hizo caso a esta demanda, ¿ya? Entonces, muchachos, a razón de esto surge un líder llamado Yasser Arafat, reclamando los intereses árabes sobre Palestina y en contra de Israel. Líder de la Organización para la Liberación de Palestina. ¿Quién? Yasser Arafat. Aquí ya surge, muchachos, en medio de este pueblo pisoteado, arrinconado de los palestinos árabes, va a surgir un líder, Yasser Arafat, que va a luchar por los intereses de los palestinos árabes en contra de los israelíes judíos. ¿Ya? Y esta guerra va a continuar así. Entonces, muchachos, la guerra del Yom Kippur o del Ramadán, llevado a cabo en 1973.
El líder egipcio era Anwar al-Sadat, nuevo líder egipcio. ¿Ya? Entonces, este nuevo líder egipcio decide atacar a Israel para recuperar la península del Sinaí, ¿no? Entonces dice, justo va a atacar ¿cuándo? El 6 de octubre de 1973. Este 6 de octubre, en Israel, muchachos, en Israel, ¿qué se celebra? Se celebra el Yom Kippur. ¿Y qué cosa es? Es el día del perdón para los judíos. ¿Ya? Celebran ellos el día del perdón para los judíos, el Yom Kippur. Ese día hacen la guerra los egipcios al mando de Anwar al-Sadat. Por eso se llama la guerra del Yom Kippur o la guerra del perdón de los judíos. Pero eso lo llaman, por ejemplo, los israelíes lo llaman la guerra de Yom Kippur. Pero en cambio, los árabes le llaman la guerra del Ramadán. Porque en octubre es el mes de ayuno y oración de los musulmanes. Por eso hay dos tipos de nombres. Yom Kippur, ese día se celebraba el día del perdón para los judíos. Y Ramadán, porque octubre es el mes de ayuno y oración de los musulmanes. Tiene dos nombres esta guerra. Al final, muchachos, Estados Unidos interviene como mediador. El presidente Jimmy Carter de Estados Unidos logró que líderes de ambos países se reunieran y firmen un acuerdo de paz. Es decir, Egipto e Israel van a formar un acuerdo de paz. Los acuerdos de Camp David o el campo de David. Se conoce con los acuerdos de Camp David a los que fueron firmados por el presidente egipcio Anwar el-Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin el 17 de septiembre de 1978. Aparente paz. Tras 12 días de negociaciones secretas con la mediación del presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, y mediante los cuales Egipto e Israel firmaron la paz en los conflictos territoriales entre ambos países. Es decir, Egipto respetaba, aquí se pedía que Egipto, muchachos, aquí está, Israel devolvió la península del Sinaí que le había quitado a Egipto. Entonces Egipto recupera la península del Sinaí. Egipto al mismo tiempo reconoció la existencia del nuevo Estado israelí judío. Entonces ya respetaba, bueno, sí, ya, se crearon como Estado, entonces como Estado se quedan. Se respetó el Estado israelí. Entonces, como los demás pueblos árabes o países árabes no aceptaban la creación de Israel como nuevo Estado, y sí lo hizo Egipto, entonces Egipto, que era el líder del mundo árabe, va a perder poder y prestigio. ¿Por qué pierde poder y prestigio? Por haber aceptado que Israel por haber reconocido a Israel como un Estado independiente. Entonces la Liga Árabe le dijo no, tú traicionaste a nuestros ideales por haber reconocido al Estado judío como independiente. Ya fuiste, y pierde poder Egipto después de la guerra del Yom Kippur y haber, en cierta forma, firmado los acuerdos de Camp David. ¿Qué sucedió en 1980? Israel ya tenía aseguradas sus fronteras y ya no era preocupación de amenazas sobre el particular. Pero se mantenía en pie el reclamo de ¿quién? El reclamo de los palestinos árabes desterrados. Seguían dentro de Palestina, pero ya arrinconados, ¿dónde? En la Franja de Gaza y en Jordania. Entonces, muchachos, en 1987, el reclamo de la Franja de Gaza, dice, el 6 de diciembre de 1987, se dio inicio a la sublevación del pequeño mundo árabe en Cisjordania y la Franja de Gaza. Es decir, en Cisjordania y la Franja de Gaza, acá volvemos al mapa, ¿dónde está? A ver, Cisjordania y Franja de Gaza, muchachos. Acá ve. Cisjordania, es decir, acá un pueblo, acá en Cisjordania y en la Franja de Gaza, que estaban metidos los palestinos árabes, allí surgió, ¿qué cosa surgió, muchachos? Surgió, dice, ¿qué surgió? Un reclamo, ¿ya? Una sublevación. Se inició la lucha y el reclamo contra Israel de un pequeño mundo árabe.
llamados los árabes de la Franja de Gaza y los árabes de Cisjordania. Territorios ocupados por Israel. Pedían la liberación de ambos territorios. A este hecho se le conoce como el nombre de la Intifada. ¿Qué es la Intifada entonces? Es la sublevación de un pequeño mundo árabe palestino, reclamando que Cisjordania y la Franja de Gaza se liberen para que este pueblo árabe palestino lo ocupe y sean declarados como países independientes, a lo cual Israel no acepta hasta hoy en día. En 1980, muchachos, se celebra la Confederación Internacional, celebración de la Conferencia Internacional, auspiciada por Egipto y respaldada por la ONU. Se acordó que Israel reconozca la existencia del mundo palestino y los palestinos a respetar la independencia de Israel, pero el conflicto continúa. En 1991 se da la Conferencia de Madrid. Israel y la Organización para la Liberación de Palestina aceptaron la coexistencia, es decir, Israel decía ya, tengo que reconocer que los palestinos, árabes palestinos existen. Y los árabes palestinos dijeron, ya bueno, voy a aceptar que Israel como Estado judío independiente existe. Aceptaron la coexistencia, pero más no hay paz entre ellos. Porque en 1994 se establecen las bases para la creación de un futuro Estado palestino. Había una posibilidad de crear el Estado palestino, libre de Israel, y que puso fin al estado de guerra entre las partes. En realidad este problema no llegó a tener solución. Hasta hoy, muchachos, continúa este problema. Es decir, Palestina aún no es reconocido como país independiente. Está subyugado y dominado por los israelíes. Esperemos que alguna vez este conflicto, que continúa producto de la Guerra Fría, se termine. Muchachos, esto es a grandes rasgos lo que es la guerra árabe-israelí. Ojalá espero de que ustedes hayan aprovechado bastante estos conocimientos para realizar los trabajos de extensión. Hoy van a resolver las prácticas de las páginas 55, 56 y 57. Ni bien acabe el video, se trabajan estas prácticas y antes del cierre de la presente sesión, se envían las fotos al WhatsApp personal del profesor. Los mapas conceptuales les voy a enviar en el transcurso de la clase y lo van a entregar, acá estamos mal con la fecha, van a entregarle el próximo, acá está mal de la fechita, el próximo, a ver, miércoles 17 más 6, 23 de junio, ¿ya? Van a entregarlo el día 23 de junio de 9 a 9:30 de la mañana. Mis queridos estudiantes, espero que todo les vaya bien y que hayamos sacado provecho de estas clases en esta oportunidad. Un abrazo fraterno y será hasta una próxima oportunidad. Puta madre, ojalá salga la concha su madre si me cago.